tratando de hacer lo que tenemos que hacer cada uno. Vamos a ver. Luisa. Sí, licenciado. Dígame, Luisa. Quería preguntarle si es posible de que nuestro grupo pueda pasar hoy. Usted había pedido la clase pasada, ¿verdad? Así es. Ya habíamos quedado pendientes. Angie, ahorita vamos a ver, Luisa. Buenas noches, licenciado. Era la misma solicitud que la compañera Luisa. ¿Son del mismo grupo? No, yo soy del grupo número 2. Bueno, si nos Y da nosotros tiempo, somos el grupo 7. vamos con el grupo 7 ahorita. Vamos a ver si nos da tiempo a pasar. Yo creo que ahora podemos avanzar un poquito más. ¿Cuál es el nombre? ¿Usted es la coordinadora, Luisa? Así es, licenciado. Deme su apellido. Ramírez Rivas. Catherine. Lick, perdone, también por lo mismo. Nosotros somos el grupo 13. Si hubiera oportunidad el día de hoy. Fabiola. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Igual nuestra petición, grupo 12, si podemos tener la oportunidad de pasar. Vamos a tratar de ir avanzando y con gusto, pues esto me entusiasma más a mí también porque veo que hay interés y eso es bueno, especialmente por ustedes, eso es bueno. Vamos a estar con Luisa porque me recuerdo que había pedido en la clase pasada, ¿sí? Solo déjenme apuntar los grupos. El de Angie, ¿qué grupo es? Buenas noches, licenciado. El grupo número 2. 2. El de Catherine. El grupo 13. 13. El de Fabiola. Somos el grupo número 12, licenciado. 12. ¿Y Silvia quiere decir algo? Sí, licenciado, buenas tardes. Yo también quisiera que me pusiera ahí en la lista de espera. ¿Qué número es su grupo? Grupo número 4. 4. ¿Y Marvin? Licenciado, buenas tardes. Yo soy del grupo número 13 con Catherine. Era solo para secundar la petición y para de la manera más atenta preguntarle, licenciado, disculpe, yo le estaba enviando correos con algunas noticias, con toda la documentación que usted ha pedido y con algunos cambios que hemos tenido. Solo quería asegurarme que sí los ha leído y sí está enterado. Mire, porque no me ha respondido. Fíjese que me entran tantos correos. ¿Sabe cuántos correos tengo? Como 5,000 correos tengo ahí. Entonces Sí, le voy dando entiendo, prioridad. Sí. Pero no se preocupe. Hoy en la tarde estuve viendo un montón de cosas y estoy dándole prioridad ahorita a los que tienen problemas con Lick, perdone. Resultados. Haciendo mención a lo que dijo el compañero Marvin, es porque nosotros en nuestro grupo solo trabajaron al final como 12 o 13 personas y todos los demás nunca se conectaron. Entonces nosotros le mandamos el listado y le hicimos saber y le enviamos todas las capturas de todas las veces que nos hemos reunido. Sí, voy a ver eso poco a poco y si no, cuando tenga dudas le escribo, ¿sí? Gracias, licenciado. Va, con gusto. Gracias, Katy. Gracias. Luisa, ¿quién va a ser el juez? Licenciado, el juez va a ser Fernando Enríquez. Fernando Enríquez, el fiscal. El fiscal va a ser Leslie García. Leslie García. Sí, el defensor. La abogada va a ser Claudia Mundo. Claudia Mundo. El procesado. Va a ser Giovanni Rodríguez. ¿Y el oficial? Va a ser Olimpia Rosales.
Rosales. ¿Qué delito es el de ustedes? Defraudación tributaria. Cuéntenos entonces, por favor, Luisa, Claro que ¿en sí, qué licenciado. consiste su caso y qué es lo que las diligencias que han practicado? Yo sigo insistiendo en lo de las diligencias. Les voy a decir por qué. Porque es lo más importante. Porque las actividades que hemos dejado, pues ahí las hemos ido sacando. Pero lo que ustedes tienen que hacer por su cuenta es lo más importante de la investigación que estén realizando en cada uno de los casos en particular. Eso es lo importante. Bien, cuéntanos, Luisa. Buenas tardes, licenciado, compañeros. El Por caso favor, primero, voy a pasar a ver, Fernando Enrique, su cámara. Fernando, Leslie. Leslie. No la miramos, Leslie. Permítame. Nos da miedo donde está. Leslie, Claudia Mundo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Claudia. Giovanni. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Giovanni. Y Olimpia. Ok, ahí estamos. Luisa, su cámara. Vamos, pues. No le oímos, Luisa, enciende su micrófono. Tranquila. Perdón. Buenas tardes, compañeros, licenciado. El día de hoy, nuestro grupo, el caso hipotético en el que trabajamos fue en el cual determinamos como grupo fue sobre la empresa Aireca de Guatemala. Aquí es el sindicado en nuestro delito de defraudación tributaria. Aquí se materializó a través de la opción de ocultar sus ingresos reales y utilizar datos contables alterados para declarar ante la SAT, induciendo error porque estos fueron tomados como verdaderos para el pago del impuesto respectivo. Lo primero que se trabajó en el grupo fue la querella. Aquí se introdujo los datos en el proceso, los datos introducidos al proceso y aquí al inicio el mismo se dio mediante... ¿Sí? Tranquila, no pasa nada. Perdón. No pasa nada. A ver, después cuando terminemos, no pasa nada. Va a estar igual. De acuerdo, lo siento. Aquí en la querella fue presentada por el representante legal de la SAT al darse cuenta de que se dio anomalías en la declaración tributaria y en la empresa de Aireca de Guatemala, que es la que nosotros... Lo segundo que se trabajó fue la solicitud de allanamiento. Aquí, como parte de la investigación previa que se realizó en el Ministerio Público, se dio para obtener los medios suficientes para poder llamar a la primera declaración al sindicado. Aquí se solicita al juez, el controlador, el permiso para allanar al inmueble donde se encuentra la sede fiscal de la empresa. Lo siguiente que se trabajó fue la respuesta del juez al allanamiento. Aquí el juez habilitó y autorizó lo solicitado por el Ministerio Público para que se pueda dar la inspección, el allanamiento. Lo siguiente que se trabajó fueron los anticipos de prueba. Aquí en nuestro caso se solicitaron 2 anticipos de prueba. El primero fue la prueba de inspección de reconocimiento judicial a los libros contables de la empresa de Aireca de Guatemala. El segundo anticipo que se trabajó fue el anticipo de prueba de declaración testimonial
de los 2 testigos que trabajaban en la empresa. Lo siguiente que se trabajó fue la citación con urgencia. Aquí el Ministerio Público, al tener ya los medios de investigación suficientes, mandaron a citar al sindicado para que se apresione al proceso y preste su primera declaración. Lo siguiente que se trabajó fue ya la audiencia de primera declaración. Aquí se intiman los hechos del objeto del proceso y constituidos del delito al sindicado. En nuestro caso, por haber ocultado a la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT, la cantidad de 20,000 millones con el total de ingresos que se trabajó con la empresa de Aireca, que se generó en el año 2021. Aquí, por encontrar que existían medios suficientes para creer que el sindicado participó en el delito y que al tener conocimiento del proceso podría escapar, obstaculizar o poner en peligro la averiguación de la verdad. Lo siguiente que se trabajó aquí en la primera audiencia se dio en el proceso que al sindicado le decreta medida de coerción consistente en prisión preventiva y se le otorgó al Ministerio Público 3 meses para que se realice la investigación correspondiente. Lo siguiente en lo que trabajamos fue el acta suscita, en la que se plasmó todo lo actuado dentro de la audiencia por las partes y la declaración del juez para ligar al proceso al sindicado y dictar el auto de prisión preventiva. En nuestro caso, los medios de investigación que se trabajaron fueron, número 1, el informe de auditoría, que se realizó de la empresa por la Superintendencia de Administración Tributaria. 2, se trabajó un informe por parte del banco. En este caso fue el Banco Rural Banco Banrural, en donde constan los movimientos bancarios del sindicado. El tercer medio que se trabajó fue un informe policial del allanamiento, en el que el inmueble en el que se realiza el inmueble y la propiedad que es de la empresa. El 4, se trabajó también las facturas utilizadas para realizar la declaración de impuestos. Y el último medio con el que se trabajó fueron las declaraciones testimoniales, que en este caso fueron de los trabajadores de la empresa. Ahora, lo último que se trabajó como grupo fue la revisión de las medidas de coerción. Aquí se dio la solicitud por parte de la defensa técnica del sindicado para que se retiren las medidas de coerción debido a que poseen arraigo en el país y la buena voluntad de colaborar en el proceso. Aquí se solicita que le den una medida sustitutiva de coacción económica, ya que es la única medida que se puede dar dentro del delito de nuestro delito, que es la defraudación tributaria. Eso en resumen fue lo que se trabajó en nuestro grupo, licenciado. Gracias, Luisa. Entonces, Olimpias, ¿qué se me hizo Olimpia? Aquí. Ok. Empezamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos. En este momento se llevará a cabo la audiencia en el Juzgado de Primera Instancia de Delitos Tributarios y Aduaneros del Departamento de Guatemala, expediente identificado con el número 1992-2023-00150, revisión de medidas de coerción. Queda prohibido el uso de cualquier dispositivo electrónico para grabar la presente audiencia. Vamos a ponernos de pie todos para que le entre el honorable juez. Muy buenas tardes, pueden sentarse. El día de hoy, 20 de abril del 2023, siendo las 5:30, estamos aquí constituidos en el Juzgado de Primera Instancia Penal en materia tributaria y aduanera. Esto con sede en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, para llevar a cabo la audiencia de revisión de medida de coerción dentro del caso número 2035-1922-365.
Esto por el delito de defraudación tributaria que se sigue en contra del acusado Giovanni Rodríguez. Asimismo, se da inicio siendo las 17 horas con 30 minutos y a continuación se verifica la presencia de las partes. ¿Se encontrará el sindicado Giovanni Rodríguez? Buenas tardes, señor juez. ¿Se encuentra el abogado defensor? Buenas tardes, señor juez. Presente. ¿Estará presente el representante del Ministerio Público? Buenas tardes, señor juez. Ya que toda vez se encuentran todos presentes, se le concede la palabra al abogado defensor Claudia Mundo, toda vez que quede en gestión esta diligencia judicial. Y además recuerdo que a los sujetos procesales que en audiencia inicial se decretó prisión preventiva en contra del imputado, ya que existía peligro o fuga o obstaculización de la verdad. Ahora le confiero la palabra al abogado defensor para que se pronuncie. Gracias, señor juez. Buenas tardes a todos los presentes. En base a los artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal, solicito sea revisada la medida de coerción a favor de mi defendido, el señor Giovanni Rodríguez. En que, como es sabido, señor juez, hubo una audiencia de primera declaración y en la que se le acreditó prisión preventiva al señor Rodríguez. Esto según el artículo 259 del Código Procesal Penal. A mi defendido, pues se le estableció esta medida, pues se indicaba que había un peligro de fuga. Esto fue lo dictado el pasado 18 de abril del presente año y en el que se ligó a mi patrocinado, pues el delito de defraudación tributaria. Sin embargo, pues se indica que existe un delito de peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Pero para nosotros, como defensa técnica, esto nunca ha existido. Pues según en base, ¿verdad?, al artículo 263 del Código Procesal Penal, supuestamente en el numeral segundo se indica que influir para que computados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Pues en este caso, mi defendido no tiene en ningún momento, ¿verdad?, la voluntad de poder obstaculizar la verdad, en este caso a los testigos que, como se le indicó en la primera declaración, pues son los que ellos tienen, ¿verdad?, el testimonio de lo que pasó. Sin embargo, pues obviamente esto no se ha comprobado hasta el momento. Y quiero señalar que el señor Rodríguez, quien es propietario de la empresa Agreca de Guatemala, S.A., está aquí para poder cooperar y en ningún momento fue consciente de nada de lo que pasó en su empresa y de todas esas facturas que se encontraron y de los informes que ya le habíamos dado a conocer. Déjeme explicarle, señor juez, que en aquel entonces, pues mi defendido fue detenido para nosotros como error. Pues a pesar de ser propietario de la empresa, él solo firmaba los documentos y nos llevaba, pues, algún dato de todas las finanzas que se dan en la empresa. Le hago entrega, señor juez, del informe económico de mi patrocinado y las cartas de buena conducta que nos avalan, ¿verdad?, que mi patrocinado es una persona de bien incapaz de defraudar a ninguna persona y tampoco, mucho menos, a su empresa, ¿verdad? Honorable juzgado, con lo antes manifestado en este caso, pues una vez que usted realice el análisis respectivo, deseamos que se declare con lugar la revisión de la medida de coerción a favor de mi patrocinado, el señor Rodríguez. Y como consecuencia de esto, deje sin efecto la prisión preventiva que se le había indicado. Y en su lugar, pues le sea otorgado la medida sustitutiva que indica el artículo 264 del Código Procesal Penal, en la cual pues se nos indica claramente que el proceso instruido para los delitos de la defraudación tributaria se podrá conceder la medida sustitutiva de la caución económica. Esto según pues ya indicado a su criterio, señor juez. Con ello quiero manifestar el compromiso de mi patrocinado y que está en total disposición de comparecer cuantas veces sea necesario en esta investigación
y se pueda solventar su situación legal, pues él no tiene ninguna participación en todos estos casos y aquellas pruebas que presentamos en el presente caso y que se dictó en la primera declaración. Es todo, honorable juzgador. Muchas gracias. Habiendo escuchado al abogado defensor, le confiero la palabra al sindicado. Buenas tardes a todos los presentes. Quisiera demostrar mi arrepentimiento, primero al no haber estado al pendiente de lo que sucedía dentro de mi empresa, ya que es una empresa que conté con todo mi esfuerzo y me inculpan de algo que hasta hace un poco tiempo yo me enteré que estaba pasando. Les solicito, señor juez, que pueda, por favor, ayudarme y me comprometo a no salir del país. Muchas gracias. De acuerdo. A lo expresado, ¿sabe usted cuál es su dirección de residencia? Sí, mi dirección de residencia es la Cuarta Avenida, 19-79, de la zona 5 de Misco, señor juez. Muy bien, conforme a lo solicitado, le confiero la palabra al abogado fiscal y se le hace entrega de los documentos presentados por la defensa. Gracias, señor juez. En representación del Ministerio Público del presente caso y en relación a la revisión de medida de coerción solicitada por la abogada a favor del sindicado Giovanni Rodríguez, de conformidad con el criterio de objetividad regulado en el artículo 108 del Código Procesal Penal, se considera que lo argumentado por la abogada no hace modificar ni variar la situación del sindicado, que se llevó a cabo en la audiencia de primera declaración, donde se dictó la medida de coerción. Y para asegurar la presencia del mismo en la audiencia correspondiente de debate oral y pública, se considera, le solicito al señor juez que esta revisión se deje sin lugar y al sindicado Giovanni Rodríguez se quede en la misma situación jurídica en la que se encuentra hasta este momento. Solamente, señor juez. De acuerdo, habiendo escuchado a las partes, de acuerdo a lo señalado en la audiencia, específicamente, si variaron las circunstancias, se escuchó al abogado y se presentaron los documentos del informe socioeconómico y cartas de buena conducta que avalan de que no habrá obstaculización de la verdad. Y asimismo, el Ministerio Público también está de acuerdo que se cambie la prisión preventiva y se dé lugar a la prestación de caución económica que se revocó y se revoca el auto de prisión decretado en su contra. Asimismo, se le impondrá una medida sustitutiva. Además, se le ruega estar pendiente de cualquier situación que se pueda realizar en caso de que no venga a audiencia específica sin causa justificada, ya que se puede revocar la medida sustitutiva que hoy se le está dando. Como consecuencia, se le da su libertad emitida y quedan notificados los sujetos procesales. Se finaliza dicha audiencia cuando son las 18:30. Feliz tarde. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, comentarios. Hagamos comentarios. ¿Quién quiere participar? Marco. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Solo quería hacer el comentario que en la manera que expusieron los compañeros, pues los felicito. Me parece que sí lograron superar al final sus nervios y todos los compañeros participaron de una manera
correcta. Solo quería preguntarle a la coordinadora, ¿la empresa es sociedad anónima? Así es, compañero. Entonces, fíjese que yo estaba viendo que en la exposición que hicieron están planteando al propietario, y según creo que lo que sería correcto es al representante legal. Entonces, si es sociedad anónima, considero que ese es un error, es al representante legal al que debería estar dirigido. Gracias, licenciado, por permitirme participar. Gracias, Marco. Jeremy. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Aquí solo con un pequeño comentario, ¿verdad? En relación a lo que decía el compañero que habló antes que mí, ¿verdad? Sí, en ese caso, esa era mi duda de ver a quién era el que estaban culpando, porque en este caso no sería el representante legal, porque si no estoy mal, es al contador, ¿verdad? Para así como él tiene el control de en sí de la contabilidad de la empresa, él pues se tiene que hacer cargo de las declaraciones de los impuestos correspondientes. Y yo escuché que habían pedido un reporte al banco, ¿verdad? Pero no sé si en sí es al banco al que tienen que pedir la información o es a la superintendencia de bancos, ¿verdad? Y además de eso, pues felicitar a los compañeros porque de ahí poco a poco pues nos vamos quitando el miedo de presentar lo que hemos hecho. Solamente, licenciado, gracias. Gracias, Jeremy. Erwin. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Con relación a lo que estaban hablando los compañeros, primero, como decía el compañero, si es una sociedad anónima, sí, está en lo correcto. Sería directamente al representante legal, quien es el que representa a la sociedad en sí. El contador es el que está malversando, se podría decir, el que está diluyendo cada uno de los, o omitiendo presentaciones ante la SAT, que es donde se puede empezar a dar parte del delito o la defraudación tributaria. Se podría decir que quien carga con la mayor responsabilidad siempre va a ser el representante legal de esa sociedad. Ahora, si fuera una individual, entonces sí sería directamente la persona o el propietario de la empresa. Aún así, el contador también tendría que ir como... se me fue la palabra, se me fue el nombre. Se tendría Como cómplice. Se tendría que ir jalado también, dice usted. Exactamente, porque, o sea, muchos de los representantes legales que yo conozco, algunos todavía no tienen, solo los pusieron por cuello, más no tienen el conocimiento tributario que se lleva. Entonces, muchos contadores lo que hacen es que al tener más conocimiento de eso, empiezan a hacer desvíos de fondos o hacer lavado de efectivo, de bienes. Y esto conlleva pues que el contador registrado es el que tendría que estar también ingresado dentro de lo que es este caso, ¿verdad? No solo el representante legal. Y así se podría ir un sinfín, porque dentro de una sociedad anónima es bastante complicado el delito. En cambio, con relación a una individual, se va directamente al contador y a la persona responsable de exactamente. Exactamente, así es, licenciado. Gracias, Erwin. Edgar. Muchas gracias, licenciado, y buenas noches a todos. Efectivamente, ahí sí que la persona responsable legalmente es el representante legal, ¿verdad? Lo que no debemos perder de vista es de que el Ministerio Público ya hizo una investigación, ¿verdad? Entonces, no se dice si el propietario es el mismo representante, pero sí, definitivamente, en esos casos se va directamente con el representante legal. Muchas gracias. Yo voy a hacer un paréntesis aquí antes de que hable Patricia. Ya la SAT a estas alturas ya hizo una auditoría, ¿sí? Una auditoría, y de ahí fue donde planteó su denuncia o su querella, lo que haya sido. El Ministerio Público ya tiene mucha información. Ahora llegamos a Patricia.
Buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo soy parte del grupo que acaba de pasar y haciendo uso de nuestro derecho de réplica quisiera contarles por qué el sindicado es la persona propietaria de la empresa o al menos el socio mayoritario. Nuestro delito es defraudación tributaria. Entonces, este delito consiste en la ocultación de información para inducir a error a la SAT. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pedimos un informe al banco? Este informe era acerca de los movimientos que se hicieron de la cuenta de la empresa. Entonces, se encontró que el dueño retiró cierto dinero para no declararlo ante la SAT. Entonces, por eso lo estamos indicando, porque él participó, es cierto, participaron varias personas, pero de momento el hallazgo del Ministerio Público es que el propietario ocultó la cantidad de 20 millones de quetzales para no reportarlo a la SAT. Entonces, la empresa reportó menor dinero, entonces por eso hizo que la SAT cayera en error porque les cobraron un menor impuesto. Gracias. Antes de que sigamos, quiero clarificar una serie de cositas aquí porque si no nos vamos a confundir. Aquí no hay propietario. Que sea socio mayoritario tampoco. La persona jurídica, en este caso la sociedad SA o la SA como el nombre que tenga, es una persona jurídica que está integrada por personas individuales independientemente de la persona jurídica. Y el responsable es el representante legal. Quiero aclararle porque si no nos vamos a confundir. La persona jurídica es una persona que puede adquirir derechos y contraer obligaciones, pero está integrada por personas individuales que en lo individual cada quien tendrá sus responsabilidades. Puede ser socio mayoritario con un 99.99% de las acciones, pero el representante legal es Perico Los Palotes y él va a ser el responsable. Porque los socios participan en las asambleas, participan en el reparto de dividendos cuando se decretan utilidades. Entonces, no confundamos ni vayamos a confundirnos en ese movimiento de dinero que pueda tener un socio. Puede ser de que sea habría que ver el caso en lo particular, pero podría ser por cualquier otra cosa, menos por la defraudación tributaria, porque la defraudación tributaria es del ente jurídico en sí, no de la persona, ¿sí? Para que quede claro, ¿se entiende eso? Sí, muchas gracias por la corrección, licenciado. Fue bastante enriquecedora. Muchísimas gracias. Con gusto, Pati. Silvia. Buenas tardes, Lick. Yo solo me quedé con una duda. En el desarrollo de la audiencia, la fiscal del Ministerio Público dijo que no procedía a las medidas sustitutivas. Sin embargo, el juez procedió a dictar la medida sustitutiva de una vez. Cuando el fiscal no está de acuerdo en que se brinde la medida sustitutiva, ¿qué procede? Le voy a hacer una pregunta ya a usted, Silvia. ¿Quién cree usted que es el que toma la decisión? El juez. El juez. Y si usted fuera el fiscal y le dan la libertad al otro, ¿qué haría? Si yo fuera el fiscal y le dan la libertad al otro. Al procesado. Tal vez apelar. Apelar, sí, para eso están las instancias. Ahorita no sé si esto sería apelable, creo que sí es apelable, pero ese sería el camino, ¿sí? No es que si no estoy de acuerdo, no, es decir, el juez no tiene que hacerle caso a lo que diga el fiscal, pues ¿a cuenta de qué? El juez tiene que ser objetivo, tiene que ser imparcial, y tiene que ver porque se desarrolle bien el procedimiento, no tiene que violentar garantías constitucionales. Y la regla general es la libertad, y la excepción es la privación de libertad. Jeremy.
Licenciado, nuevamente, solo para aclarar ahí con la compañera, de igual forma, si pongámosle el dueño en este caso, hubiera retirado el dinero, pues no se podría, ¿verdad? Porque en sí tenemos que ver qué tipo de impuesto es el que se está evadiendo también, porque a la hora de retirar el dinero, pues también eso caería sobre el representante legal. Habría que ver también quiénes tienen las firmas registradas en el banco. Es por esto que cae sobre el representante. Habría que ver, no porque el representante legal no puede tener registradas las firmas, pueden ser otras personas las que tengan registradas las... Y de igual forma, si fueran otras personas o fuera representante legal, siempre va a caer sobre el representante legal. El delito sí, pero digamos, se tipificaría otro delito si el otro es el que está sacando el dinero, o ya tal vez habría una apropiación indebida, qué sé yo. No sé, habría que ver, porque el que tiene la ¿cómo se llama? La firma registrada, qué responsabilidad tenía. Pero en cuanto a la defraudación tributaria, no hay duda, es el representante legal. Sí, Erwin. Lick, solo para aprovechar lo que estaban comentando los compañeros con relación al grupo ya, volviendo nuevamente. Tengo entendido que el ASAT, para poder dar y empezar a recabar información con relación a esto y poderlo completar con lo del Ministerio Público, hacen varios requerimientos, dentro de los cuales piden información tributaria financiera de cada una de las sociedades, de las cuales pues si no se empieza a presentar, ya la SAT empieza a hacer los ajustes pertinentes, y si este ajuste no se hace, es cuando empiezan a proceder ya de forma legal, de forma ya más fuerte. Ahora, con relación a lo que estaban comentando los compañeros con la información bancaria, hace poco salió una ley sobre la relación bancaria, de la cual pues toda sociedad debe poseer cuentas bancarias específicas de las que hacen uso este tipo de sociedades. Pero en relación, ¿quién siempre le va a recaer el delito, aún poseyendo los ingresos y egresos faltantes? Va a ser al representante legal, aunque ahí al momento de pedir eso puede, como dice usted, licenciado, va a recaer en malversación de fondos o en otro tipo de delitos ya fuera de. Entonces, el delito de defraudación tributaria es como lo decía la compañera, es ocultar la información a la SAT. Por ejemplo, si nosotros estamos ingresando o tenemos ventas de 100,000 y estamos ingresando efectivo de otros lados y no los estamos declarando, ahí estamos omitiéndole declaraciones a la SAT, las cuales al llegar a un monto mayor, pues lógicamente nos van a ir a buscar. Eso es lo que posiblemente pudo haber dado. Y con relación a la información bancaria que ellos estaban dando a entender, me imagino que lo estaban pidiendo por parte de la sociedad, pero pues aún no sigo concordando con eso de que era una SDA y tienen una individual. Yo quiero ampliar un poquito lo que decía Erwin. Cuando se hacen los requerimientos, es cuando están haciendo... Si vamos a revisar a la Sociedad de Delitos S.A., ¿sí? Y le hacen un pliego de requerimientos y hay que hacer un checklist, ¿no? Para ir chequeando. Cada uno le piden que el nombramiento, que la escritura, que patentes, que esto, que el otro, que su NIT, etcétera, etcétera. Y luego dicen libros de contabilidad, estados financieros, estados de resultados, pues. Y por ahí empiezan, pues, y cuando van viendo, le piden integración de las cuentas bancarias. De eso se desprenderá si hay o no defraudación tributaria de acuerdo a la SAT. Entonces ya con base en eso, vamos al Ministerio Público. Y el Ministerio Público analiza, lo pasa a sus expertos, que es su sección de auditoría, y ellos les dirán, sí, aquí está la posibilidad de que existe una defraudación tributaria. ¿Alguien más? Sí, Oscar. Sí, buenas noches. No sé si me escucha por ahí. Sí,
oyendo pues todos los argumentos, solo quería tal vez hacer una consulta, ¿vale? Porque si es una sociedad anónima, como bien se dijo anteriormente, los requerimientos no son solo por requerir. Si es una sociedad anónima, entiendo que deben también de tener una parte financiera auditable. Entonces se entregan estados financieros auditados y la responsabilidad es tanto del auditor como del contador de esa información que está trasladando. Entonces, todos esos requerimientos, como bien decía usted, integraciones, estados financieros, deben de ir auditados y certificados. Entonces, al final por una auditoría externa. Exactamente, o sea, sí, correcto. Si no la tienen, pues una sociedad anónima, creo que estos días ya también es tienen que tenerla. Una falta, ¿verdad? Tienen que tenerla, ahora es por ley que tienen que tener los estados. Es que esto lo vino a hacer la SAT para descargarse un poco el trabajo, porque ahora le dicen a una empresa de auditoría externa, haga usted la auditoría y me dice si está bien o está mal. Si está mal, cuando yo revise, usted se va a ir feo con nosotros también. Ese es el fondo del asunto, ¿va? Exactamente. Sí, así es. Alguien más estaba levantando la mano, pero la bajó, ya no vi quién era. Licenciado, solo felicitar. Sí, Anthony, después Liz. Perdón, Lick, buena noche, buena tarde, igual a todos los compañeros. Bueno, primero igual felicitando al grupo por la exposición, por animarse, esto no cualquiera lo hace, como lo hemos venido hablando. Ya sentí que expusieron más liberales, no siguiendo tanto el diálogo, aunque lo tenían como apoyo, pero se sentía más liberal. Yo tengo una pequeña duda, Lick. Bueno, yo al final, cuando el juez da la resolución del mismo, no escuché de cuánto iba a ser la caución económica que iba a poner. Aparte de eso, el artículo 358 del delito de defraudación tributaria indica de que se va a dar la prisión y asimismo se le va a imponer la multa por el total de los ingresos que no fueron declarados prácticamente ante la SAT. Ahora bien, ¿es el mismo monto que se debe de poner acá por la medida de caución económica, Lick, o esto va a variar? Porque no, ya se tuvo que ahora eso ya varió. Ok, entonces no es necesariamente el mismo, ¿verdad? Pero ya se tuvo que haber tomado ese monto aparte, porque desde la primera declaración. Correcto. Ok, listo, Lick, solamente eso y nuevamente felicitar al grupo. ¿Sí, Annalise? No, licenciado, únicamente felicitar a los compañeros y decirles que realmente pues hicieron un gran trabajo porque ahí sí que todos somos nuevos en esto, ¿verdad? Entonces no creo que no solo este grupo, sino que todos los compañeros nos hemos visto en encrucijadas, ¿verdad? Y qué bueno que se ve la participación de los compañeros para orientar a los pues que tenemos desconocimiento, porque realmente esto es algo nuevo para todos, ¿verdad? Y siempre darle las gracias a cada uno de los compañeros porque su aportación pues hizo la diferencia y ahí está nuestro proyecto, ¿verdad? Gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. Pues en primer lugar quiero felicitar a todos los compañeros. Todos están haciendo un gran esfuerzo y la verdad es que es de provecho para nosotros porque estamos aprendiendo. Y gracias a usted, Lick, por abrir estos espacios de debate. Esto nos ayuda bastante, ¿verdad? Y por último, pues solo quisiera aportar lo siguiente. He visto en algunos procesos relacionados a temas tributarios, cuando hay defraudación tributaria o defraudación aduanera, que pues al final de cuentas la SAT lo que busca es la recaudación y es una de las maneras de llegar a la meta que tienen ellos anualmente por cuestiones de mandato jurídico, ¿verdad? Que si no llegan a la meta, pues es una causal para destituir al superintendente. Entonces usan esos mecanismos de judicialización para coaccionar, para presionar a los contribuyentes de que al final paguen. Entonces me he dado cuenta de que en estos procesos, al llegar a la primera audiencia, existen las medidas de criterios de oportunidad,
en donde le plantean al sindicato de que si paga los impuestos puede optar a los criterios de oportunidad. Al momento de optar a los criterios de oportunidad, pues efectúan el pago como condición principal. Luego establecen... El pago más las multas más intereses. Sí, pero en el caso de las multas hay un procedimiento por excepción, que usted puede pedir un descuento al presidente de la República. 80, sí. Sí, así es. Entonces es parte... La SAT creo que está autorizada hasta un 80. La SAT está autorizada hasta un 50%. Hasta un 50%. Así es. Ahora el presidente, pues obviamente tiene la facultad constitucional de exonerar las multas hasta un 100%. Hasta un 100%. Sin embargo, hay casos en los que han llegado a condonar hasta un 90% de los recargos. Así es. ¿Verdad? Entonces están esos criterios de oportunidad, al final de cuentas los mandan incluso a... Normalmente estos casos se dan por ese criterio. Así es, y mandan a los contribuyentes a recibir cursos de cultura tributaria y sí, se suspende condicionalmente la persecución penal. Correcto, así es. Normalmente por 1 o 2 años y algunas otras obligaciones por ahí. Como el resarcimiento al Estado, ¿verdad? Sí. Que le den una ambulancia a los bomberos o que a la casa, a las cabecitas blancas, cabecitas de algodón, que le den una dotación de tanto. Sí. Cosas así, correcto, así es. Me gusta plantear esos temas con usted, Lick, porque conoce bastante. Muchas gracias por el espacio. Algo vamos conociendo ya, algo nos vamos ahí aprendiendo. A mí lo que me interesa, obviamente lo que me gusta, es toda esta discusión que finalmente logramos que se despierte eso. Ya muchos están soltando, ya no tenemos aquello de a ver qué dicen, a ver qué pasa, ¿no? Que dice, yo sé, tenemos nuestras falencias. Cada quien sabemos cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestras deficiencias. Porque en cuanto, digamos, a la forma, ya estamos bien. Pero en cuanto al fondo, todavía tenemos algunas cosas y las vamos a seguir teniendo. Es obvio que las vamos a seguir teniendo. Por ejemplo, yo les podía decir, mire, no me identificó bien a los sujetos procesales. Lo tengo que identificar con su carnet. Se identifica con el carnet de colegio de abogados, tal y tal, con el carnet del Ministerio Público, tal y tal, con el DPI, tal y tal. ¿Sí? Les debo explicar cómo va a ser ¿cómo se llama? La audiencia, cosas así. Pero las vamos a ir corrigiendo. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí la discusión de este grupo. Me gusta lo que estamos haciendo. Sentí más espontaneidad, como decía alguien por ahí, que ya no tenemos como que el libreto ahí escrito. Estamos superando un poquito ya eso, y eso es bastante bueno. Aunque leamos un poquito, todavía estamos un poco más espontáneos. Y así es como debe ser. Eso no quiere decir que uno pueda llevar un michirito por ahí para poderme orientar con algunas palabras, con algún esquema, alguna estructura y con alguna palabra clave para referirme a eso y extenderme en relación a eso. Lo que debemos de tener presente es que cuando estamos haciendo nuestros razonamientos, tanto de hecho como de derecho, tanto el fiscal como el defensor, deben de terminar concretizando una petición. Que se me otorgue una medida sustitutiva, que no se otorgue. Y no importa si el fiscal no está de acuerdo, el juez aquí se da el contradictorio, que es una de las características de nuestro sistema, o sea, el sistema acusatorio. El sistema acusatorio es público, oral y contradictorio, ¿sí? Y cuando se da el contradictorio es porque tenemos dos posiciones, una de la fiscalía, otra de la defensa, y por encima de estas dos posiciones tiene que estar por encima de ellos, alguien que decida, que toma esa decisión, y eso es el juez. Y por eso es que el juez es el que toma una decisión. Y él va a decir
sí o no a lo que se le está pidiendo a cualquiera de las dos partes, ¿sí? Vamos a empezar con otro grupo. Todavía tenemos un tiempecito para que tratemos de avanzar con otro grupo. Con el grupo número 2. Lick, perdón, nos puede agregar a la fila. Perdón, somos el grupo 1. Aquí ya lo tengo en la fila, Anthony. Vamos con el grupo 2. Buenas tardes, licenciado. Ahorita permítame, solo voy a hacer unos apuntes aquí. Grupo 2, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de la coordinadora? Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Angie Cheryl Melissa Orozco Pérez. Angie Orozco. Sí, Angie Orozco. ¿Juez? Ahorita le voy a decir. El juez es Anita Reyes. Fiscal. Mirna Ortiz. Mirna Ortiz. La atleta no. Disculpe, licenciado. La atleta, porque hay una atleta que se llama Mirna Ortiz. Sí. ¿Ah? Ella es. Buenas noches, licenciado. No. No es eso, es un homónimo. Defensor. Susana Ramírez. Susana Ramírez. El procesado. Víctor Zacarías. Víctor. Y el oficial. ¿Quién es el oficial? Ahorita le digo, es que no me recuerdo su apellido. Catherine Aroche. Aroche, voy a chequear. ¿Quién me dijo que era el juez? Anita Reyes. Exactamente. ¿Dónde está Anita? Aquí está. Buenas tardes, Lick. Anita, ok, ya la vi. Mirna Ortiz. ¿De licenciado? Susana Ramírez. Acá estoy, Lick. Susana. Víctor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Y Catherine. Presente, Lick. Catherine. Ok, Catherine. Bueno, Angie, ¿dónde está Angie? Aquí estoy, licenciado. Ok. Cuéntanos entonces cómo está su caso. Ok, para comentarle, ¿verdad? El caso que nos asignó se llama secuestro con muerte de la víctima, ¿verdad? Nos basamos en una persona que es el señor Santiago Morales Ajanel, que es un empresario, ¿verdad? Que él venía de su constructora dirigiéndose para su casa junto con su hermano, cuando lamentablemente por la avenida Reforma lo interceptan, ¿verdad? Una motocicleta y un carro con placas desconocidas, ¿verdad? Ya después es identificado, ¿verdad? Por el hermano, que es uno de los agraviados y que también se presenta como creyente adhesivo, ¿verdad? Que su nombre es Byron Morales Ajanel. Entonces, este joven, ¿verdad? Byron, al momento de estar en el hospital, ya que él como uno de los agraviados, resulta que uno de los indicados, de los delincuentes, le dio 2 impactos de bala en la pierna derecha, ¿verdad? Y le provocó una fractura y lo enviaron al IX. Entonces, mientras él está en el IX, estas personas secuestran a su hermano y se lo llevan, ¿verdad? Entonces, él, en los recuerdos que identifica a la mujer que le disparó, da sus características físicas
da también las placas del auto, da el modelo del auto, porque él conoce autos, ¿verdad? Le encanta lo de los autos, y identifica más que todo, como le había dicho, ¿verdad? A la persona que le dispara, al vehículo que utiliza para poder secuestrarlo, ¿verdad? Y menciona, ¿verdad? Que en la moto iban 2 mujeres y en el automóvil que secuestra a su hermano iban 2 hombres y una mujer, ¿verdad? Se hace la revisión de las cámaras por solicitud del Ministerio Público, se revisan las cámaras, se identifican por medio de estas a 2 mujeres, a Damaris, que es una de las presuntas delincuentes, y a otra mujer, ¿verdad? Entonces, se les detiene a estas mujeres y también se hace, también hicimos, se recabó la declaración de el agraviado, que es el hermano de la víctima, también de uno de los testigos visuales, y también juntamos, ¿verdad?, los peritajes, tanto de las cámaras de seguridad, también de las llamadas telefónicas que se realizaron, ¿verdad? Porque al día siguiente del secuestro, estas personas llaman a la familia y en este caso se dirigen a la esposa, ¿verdad? Y le comienzan a solicitar el dinero para poder darle la liberación a su esposo, ¿verdad? Pero como ya se había hecho también, obviamente, una denuncia por parte del agraviado, entonces la policía se dirige a la casa de la persona, de la víctima, para poder escuchar esas conversaciones que van a tener, ¿verdad? Y tener un registro de esas llamadas, más que todo para poder identificar el número, ¿verdad? Obviamente que es un teléfono desechable que utilizan, ¿verdad? También se hicieron además de los peritajes, también se hicieron también la orden de aprehensión en contra de 2 indicadas y también se hizo lo del allanamiento, ¿verdad? Hicimos la solicitud de allanamiento y todo, ¿verdad? Pero como es la primera declaración, entonces hasta el momento es de que ahorita va a declarar, bueno, se hizo la declaración de estas 2 personas que se detuvieron, pero entonces conforme a lo de la revocación de la medida de coerción que se le impuso a esta persona, que es prisión preventiva, entonces ya nos vamos a involucrar en eso, ¿verdad? Ya que, por ejemplo, con el allanamiento, en nuestra historia, ¿verdad? En el proceso de la historia, aún sigue viva la víctima, entonces ahorita los únicos delitos con los cuales se le está colocando a la persona es secuestro y extorsión, y asesinato todavía no, porque como le había comentado, ¿verdad? Sigue viva la víctima y todavía no se ha podido realizar el allanamiento, ¿verdad? Aunque nosotros ya entregamos los documentos, pero todavía no se ha realizado, que por medio de la primera declaración es de que se conoce el lugar de donde está secuestrada la persona y se hace el allanamiento para poder encontrar tal vez todavía viva la persona o algún rastro o un signo que nos pueda dar para poder capturar a estas personas, ¿verdad? Me tiene un poco confundido, Angie, porque me dice que sigue viva la víctima y el caso es secuestro con muerte de la víctima. O sea, en nuestra historia es que todavía como no le han disparado todavía, pero ya está. No me digan nuestra historia, díganme en nuestro caso, nuestros elementos prácticos. Perdón. En porque si no, cuando lo hagan por otro lado, bueno, licenciada Elías enseñándoles historias, está ahí contándoles chistes. Sí, disculpe, licenciada. En nuestro caso, ¿verdad? Conforme lo fuimos desarrollando, es de que le disparan a la persona, ¿verdad? En horas de la madrugada y van tiran el cuerpo en un barranco. Entonces están los, como le había comentado, ¿verdad? Empecemos a ver qué pasa porque nos queda poco tiempo. Ok, está. Buenas tardes a los presentes y a los ustedes bienvenidos. Le damos ingreso a la honorable juez Anita María de los Ángeles Reyes López. Las personas presentes se les solicita que apaguen sus teléfonos celulares. En este de pie, por favor, harán entrada a su dedicación. Muy buenas tardes.
Sean todos ustedes bienvenidos, por favor, pueden sentarse. Estamos reunidos en la ciudad de Guatemala, siendo las 2 de la tarde con 10 minutos del día 20 de abril del 2023, dentro de la sala de audiencia del Juzgado Segunda y Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Estamos constituidos con la finalidad de revisar la medida de coerción que se lleva contra el señor Víctor David Zacarías Vámaca, a quien se sindica por el delito de plagio o secuestro, disparo de arma de fuego, extorsión y lesiones graves dentro del proceso penal número 02049-2023, 02458, CJ 621-2023. Para el efecto voy a verificar la presencia de los sujetos procesales para ver si se encuentran. Por favor, el sindicado en mención, Víctor David Zacarías Vámaca, ¿se encuentra presente? Sí, señor juez. Gracias. Su abogada defensora, Susana Fabiola Ramírez Carvajal. Presente, su señoría. Muchas gracias. Y por parte del Ministerio Público se encuentra la licenciada Mirna Yesenia Ortiz Coronado. Presente, honorable juzgador. Muchas gracias. Le ruego intervención a la abogada defensora, toda vez que ella indicó que solicitó esta audiencia de revisión de la medida de coerción impuesta a su patrocinado. Únicamente les recuerdo a los sujetos procesales que en audiencia inicial del 30 de marzo del 2023 se decretó auto de prisión preventiva en contra del imputado, tomando en cuenta de que existía peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad, por lo que ruego que estos términos se conduzca la diligencia de este día. Le doy la palabra a la licenciada Susana Fabiola Ramírez Carvajal, por favor. Muchas gracias, honorable juez. Buenas tardes a todos. La defensa de Víctor David Zacarías Vámaca solicitó audiencia de revisión de la medida de coerción impuesta a mi patrocinado en virtud de que la consideración de la defensa y las circunstancias primitivas han variado en cuanto a se dictó el auto de prisión preventiva de fecha de 30 de marzo del año 2023. En virtud de que se le ligó a proceso a mi patrocinado por los hechos relacionados que reúnen los elementos de los delitos de secuestro y extorsión al señor Santiago Morales Ajanel, regulados en el artículo 201 y 261 del Código Penal, y lesiones graves al señor Brian Alexander Morales Ajanel, regulado en el artículo 147 del Código Penal. Como elementos de convicción presentados por la Fiscalía del Ministerio Público, testimonio visual dado por Daniel Fernando Ortiz Bobadilla en el lugar de los hechos, sin otorgarle ninguna medida sustitutiva en virtud que no existe presunción razonable de fuga por carecer de residencia habitual y obstaculización para la averiguación de la verdad por la relación que mantuvo con la víctima en las conversaciones de la compraventa de automóviles de la empresa donde el sindicado labora. Por ello, en este acto, hago entrega a la judicatura el informe socioeconómico consignado por la trabajadora social del Tribunal Primero de Sentencia Penal, la licenciada Elizabeth Alejandra Miranda Reina, en donde establece que la residencia de la madre de mi patrocinado es en la Cuarta Avenida 12-45, Colonia Kennedy, zona 18, y en donde tiene su residencia habitual. En este informe socioeconómico se informa que la situación familiar y social en la que se encuentra la madre de mi sindicado, así como mi sindicado, también indica la situación laboral y económica del mismo, estableciendo en las conclusiones la trabajadora social que mi patrocinado es el encargado de pagar todos los gastos de la casa de su madre, así como los realizados en el hospital donde ella se encuentra hospitalizada.
por la avanzada enfermedad de Alzheimer que ella padece. Le hago entrega de la certificación de partida de nacimiento extendida por el Registro Nacional de las Personas en la ciudad de Guatemala, en el cual consta el documento de identificación con código único de identificación 1393 espacio 20034 espacio 0101 de Víctor David Bámaca Zacarías, donde se establece su domicilio. Asimismo, solicito que el Ministerio Público pueda dejar por sentado en qué pruebas o investigaciones podría interferir mi patrocinado y por qué podría existir el peligro de fuga, ya que mi patrocinado está en toda la disposición de que se esclarezcan los hechos. La defensa considera el peligro de fuga que se establece en el momento de dictarse el auto de prisión preventiva está debidamente provocado en virtud que se establece en los datos personales que identifican a mi patrocinado como su documento de identificación, en virtud del carecer del mismo al momento de la audiencia inicial, y que se ha desvanecido con ello el peligro de fuga según lo establecido en el artículo 262 del Código Penal. En la etapa preparatoria, la cual está por finalizar, se tuvo a bien constituirse por parte de la Fiscalía del Ministerio Público para realizar la declaración con la parte agraviada y el testigo visual, a lo cual la defensa desconoce el por qué no se asignó un acta o se levantó un acta en la actual. La parte agraviada daba su anuencia para que mi patrocinado pudiera gozar de una medida sustitutiva, para luego poder resolver su situación jurídica, por lo tanto, y no poder desvanecer el peligro de obstaculización de la verdad. Es por ello que la defensa solicita a la judicatura que se le otorgue una medida sustitutiva, en virtud de que el delito por el cual fue ligado mi patrocinado tiene esa opción u oportunidad de poder resolver su situación jurídica fuera de un centro preventivo, aplicando una medida sustitutiva que aparece en el artículo 264 del Código Procesal Penal, el cual es la prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. Solicito a esta judicatura que se le aplique esta medida sustitutiva, así como el arresto domiciliario en el domicilio de su madre, en virtud que mi patrocinado en este acto hace promesa de someterse al proceso hasta que se resuelve su situación jurídica y poder otorgarle así una medida sustitutiva para que no siga en prisión preventiva en el centro de varones de la zona 1 de esta ciudad. Esta es mi petición en contrato, honorable juez. Muchas gracias, licenciada Ramírez. Quiero saber si su defendido desea participar en audiencia. Sí, señor juez. Gracias, señor Víctor David Zacarías Bámaca. ¿Usted sabe el lugar en donde reside? Sí, señor juez. ¿Me podría brindar la dirección, por favor? Es la Cuarta Avenida 12-45, Colonia Kennedy, zona 18. Muchas gracias. ¿Usted hace el compromiso de someterse a la persecución penal como lo indicó su abogada defensora? Sí, señor juez. Yo me comprometo a permanecer en mi domicilio o en el lugar que usted determine. Muy bien. En cuanto a la revisión de la medida de coerción solicitada por la defensa, se le concede la palabra a la Fiscalía del Ministerio Público para que manifieste y haga entrega de los documentos presentados por la defensa. Muchas gracias, honorable juzgadora. En representación del Ministerio Público y luego de haber tenido a la vista los atestados presentados por la defensa y principalmente atendiendo al criterio de objetividad contemplado en el artículo 108 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público estima que el arraigado señor Víctor David Zacarías Bámaca ya quedó determinado a sí mismo en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización en la verdad, dado que el delito de plagio o secuestro no amerita el arresto domiciliar, se solicita que mantenga la medida de coerción de prisión preventiva, que fue impuesta en la audiencia de primera declaración, ya que se considera que aún existe el peligro de fuga y la obstaculización para la averiguación de la verdad. Tomando en cuenta
lo que establece el artículo 262 y 263 del Código Procesal Penal por la información sobre la existencia del hecho punible y motivos suficientes para creer que ha cometido o participado en el hecho únicamente. Muchas gracias. Muy bien, esta audiencia se señaló específicamente para establecer si ya variaron las condiciones y las circunstancias primitivas que se dieron en el lugar a decretar el auto de prisión preventiva en contra del señor Víctor David Zacarías Bámac, el 30 de marzo de este año. Usted ya escuchó que su abogada defensora presentó 2 documentos, específicamente el informe de estudio socioeconómico realizado por la licenciada Elizabeth Alejandra Miranda Reina, en donde se hace constar un lugar de residencia que es la Cuarta Avenida 12-45, Colonia Kennedy, zona 18. Y por otra, ella se pronunció en lo relativo a la información del agraviado Brian Alexander Morales Ajanel. Tomando en cuenta que los hechos primitivos que constituyeron la acción delictiva del sindicado no han variado, esta judicatura considera que aún existe el peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad. Y el Ministerio Público también gestiona que no se debe hacer ningún cambio a la medida de coerción, ya que ellos consideran que existe el peligro de fuga y obstaculización para la averiguación de la verdad. En esta razón se toma en cuenta que el delito de plagio o secuestro no goza de beneficio de la medida sustitutiva, como lo es el arresto domiciliario. Este juzgador decreta que sigue vigente la prisión preventiva para el sindicado Víctor David Zacarías Bámac, misma que deberá seguirse cumpliendo en el Centro de Detención Preventiva para Hombres, Matamoros, Zona 1. En virtud que ha sido expuesto y con un fundamento para que el efecto establece el artículo 259 del Código Procesal Penal, como consecuencia de la decisión judicial asumida a la audiencia, voy a oficializar al alcalde de las cárceles públicas locales para continuar con la prisión preventiva, dictaminada previamente, quedando debidamente notificados los sujetos procesales de la resolución judicial emitida en audiencia con el fundamento en el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal. Y dejo a la Fiscalía del Ministerio Público los atestados presentados por el abogado defensor para que formen parte del expediente y se finaliza la audiencia siendo las 2:45. Gracias, jóvenes. Nos quedan todavía unos minutitos. Quisiera oír algunos comentarios. Sí, Josué. No se te escucha, compañero. José, no lo escuchamos. Se escucha como ruido, pero no se te oye. ¿No te sirve el micrófono, Josué? Jeremy. Buenas noches, compañeros. Pues nada más para comenzar a felicitar tanto a todos los que pasaron, pero especialmente a la abogada, la fiscal del Ministerio Público y a la jueza, ¿verdad? Porque pues muchas veces uno dice, bueno, démosle así como que la medida sustitutiva, ¿verdad? Pero en este caso definitivamente pues no se le podía dar. Y solo... a ver, ¿por qué no se le puede dar, Jeremy? Porque a pesar de que se presentaron del abogado pues presentó sus medios para que se le pudiera dar la medida sustitutiva, yo considero que no se lograron, ¿cómo se dice esa palabra? Disolver el peligro de fuga y de obstaculización a la verdad, porque definitivamente pues no hay otra persona
que venga y diga, miren, yo fui el que secuestré a fulano, ¿verdad? Sino que solo es él y pues mientras esté él. A ver, Jeremy, ¿tienes su código ahí a la mano? ¿Celic? Sáquenle en el 264. Ajá. Léame, lea el párrafo primero y después nos vamos al párrafo 5. Ok. Artículo 264, sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad pueda ser... Para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrán imponer alguna o varias de las medidas siguientes. Ahora nos vamos al párrafo que le dije. Párrafo 5. No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos introducidos contra instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menores de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado. Hasta ahí. ¿Qué piensan de esto todos? Buenas noches, Lick, perdón. Haciendo una comparación, por supuesto, con lo que estamos trabajando hoy. Sí, Anthony. Perdón, Lick, nuevamente tomo la palabra. Y bueno, igual felicitando al grupo por la participación. La jueza se desenvolvió de una manera muy eficiente respecto a la forma y fondo. Ya tuvimos un caso similar. De hecho, de eso pudimos haber tomado un ejemplo. Como bien lo decíamos en el caso anterior, cuando un delito no consta de medidas sustitutivas, debemos de ver de qué otra manera apoyar a nuestro sindicado, a nuestro imputado. Pudimos haber buscado tal vez otro delito para disminuir los años de prisión que iba a tener el mismo, ¿verdad? Yo me confundí un poco en respecto a, no recuerdo bien si fue el abogado defensor quien habló respecto a los dos sindicados. Entonces ahí me confundí un poco porque se sostuvo sobre las lesiones, si no estoy mal, para decir que sí tenía medidas sustitutivas. Y la fiscalía habló respecto al delito de secuestro. Si hubiese podido, yo hubiera abocado por el delito de detención ilegal, aunque me deja la duda, Lick, si entra dentro de los de plagio y secuestro en todas sus formas, para tratar de disminuir la pena que se le dio al imputado, ¿verdad? Vamos a ver a Josué. Sí, buenas noches, Lick. Hoy sí se me escucha. Sí, me escucho, Josué. Sí, yo tenía la curiosidad con respecto a en los elementos tácticos que estaba comentando la compañera. La persona aprendida se le estaba atribuyendo, aparte de plagio y secuestro, también la muerte de la persona que habían secuestrado. Entonces, desde ese momento, yo creo, o bueno, no sé si estoy bien, creo que por existir un agravante en el proceso, no tiene derecho de medida sustitutiva el representado. Solo el hecho en sí de ser un secuestro no tiene medida. Este caso no tiene medida. Aquí, como dice Anthony, tendríamos que haber buscado alguna otra cosa. Y yo creo que lo que debíamos haber buscado es, o debía haber sido el planteamiento del fondo del asunto, es la revocatoria. Mire, con las declaraciones, con la investigación que ha realizado el Ministerio Público, si bien es cierto que al principio hubo motivos racionales suficientes para creer que participó, con las declaraciones o con tales elementos de prueba, posteriormente se practicaron tales y tales, y se han desvanecido los motivos que dieron origen al acto de prisión preventiva. En consecuencia, señor juez, debe revocarse la prisión, pero no podemos buscar una medida sustitutiva, porque medida sustitutiva no tiene. Jóvenes, vamos a hacer, la próxima clase vamos a empezar
Seguimos con un poquito de comentarios de estos y vamos a seguir con los grupos. En teoría, mañana sería nuestro examen, ¿es cierto? No vamos a tener examen como se los expliqué en la clase pasada. Yo creo que debemos de aprovechar el tiempo de mañana para que ustedes se reúnan en sus grupos y trabajen en ese tiempo, como que estuvieran en examen. Que empecemos ya a organizar nuestros trabajos. Yo sigo insistiendo en eso, en sus trabajos, en los trabajos extras que tienen que hacer ustedes en cada grupo, porque de eso va a depender mucho la calificación que ustedes puedan lograr en grupo y en lo individual. Porque en lo individual, dentro del grupo, no crean que todo el grupo va a sacar el mismo punteo. No, unos trabajan, otros no trabajan, otros vienen, otros no vienen, unos están viendo. Fíjense que, por ejemplo, ahorita tengo 150 alumnos y somos más de 200. Somos 230 y pico, 240. Faltan como 80, 90 estudiantes ahorita. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Y cuando están reunidos ustedes en sus grupos, llegan o no llegan, etcétera, etcétera. Lo dejamos ahí y seguimos la otra semana. Obviamente, como tienen examen el día de mi clase, esos días no vamos a tener clase, por supuesto. Estén bien, que les vaya bien en sus exámenes, aprovechen su tiempo, no lo podemos reponer. Pasó y ya pasó, y lo que les acabo de decir ya pasó, ya pasó, pues así de sencillo es el tiempo. Pero bueno, que estén bien, les deseo todo lo mejor, bendiciones para todos, feliz noche, cuídense. Feliz noche.